Dios les bendiga, queridos hermanos, y es una alegría poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Bueno, no sé si lo recordarán, hace unos días yo comencé a predicar una serie de mensajes que llevan por título Dios y nosotros. La intención que Dios puso en mi corazón es que podamos entender, no solo con nuestra mente, que lo sabemos bien, y con solo leer un libro de teología sistemática o de teología, entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero a veces fallamos en lo práctico. El primer mensaje hablaba del final del capítulo 11 de Romanos, donde el apóstol Pablo habla de la profundidad de las riquezas de Dios, quién entenderá su mente, quién escrutará sus caminos. O sea, está hablando de un Dios tremendo, poderoso, maravilloso. E inmediatamente después el apóstol Pablo dice, bueno, si Dios es esto y ustedes son hombres, ustedes deben vivir de manera diferente, ser distinto, ¿no? No amoldarse a este mundo, no conformarse a este siglo, decía Pablo, sino que teníamos que transformar nuestro entendimiento, ¿no? Por medio de la palabra de Dios. Así que un poco de eso se trataba el primer mensaje. Este segundo mensaje, hermanos, nos va a hablar un poco de un error que el mundo ha cometido desde sus comienzos, ¿no? Uno mira, por ejemplo, en la historia y vemos que el hombre es endiosado, no solo por uno mismo, sino las personas tienden a hacer de los hombres, según lo que hagan, superhombres o hombres con un don especial. Grandes gobernantes fueron tratados como Dios. Ahí estaba el gran conflicto en la iglesia primitiva entre los cristianos y los romanos. Los cristianos decían Jesucristo es el Señor y los romanos decían no, el César es el Señor. Y si no estaban de acuerdo iban a los leones. Entonces ese conflicto se vio siempre en la historia de la humanidad. Una sociedad que endiosa a las personas. Y tenemos en este tiempo semidioses como en la antigüedad. ¿Usted recuerda cuando era chico, y creo que es en séptimo grado, estudiábamos historia antigua por primera vez? Había algunas cosas que nos llamaban la atención. Y yo me voy a referir en el mensaje de hoy quizás un par de veces al primario y al descubrir la historia por primera vez. Recuerdo que en esa historia se estudiaba la mitología y yo recuerdo haberle pedido a mi papá que me compre un libro de mitología griega porque me encantaba, y me acuerdo que me trajeron un librito muy chiquitito que hablaba de los dioses y me trajeron la Odisea, ese poema de Homero donde aparece Ulises, y ahí vi que había dos clases de divinidades en Grecia. Estaban los dioses, y ustedes lo deben saber de memoria, pues son los planetas, ¿no? Júpiter, Venus, Mercurio, Neptuno, eran dioses, habitaban, según la mitología, ¿no? En un monte que se llamaba el Monte Olimpo, ahí estaba el rey de los dioses, Júpiter, y bueno, y estos dioses eran muy humanos porque eran creados por el hombre, tenían celos, se enojaban, se peleaban, se traicionaban, pero también existía como una primera vez, ¿no? Que eran los semidioses. Los semidioses eran mitad hombres y mitad dioses. Les doy algunos ejemplos que usted lo sabe cuando se los diga. Hércules, ¿recuerdan? Hércules, bueno. Ulises era otro semidios. Aquiles, al que le pegaron el flechazo en el talón, ¿recuerdan? Que estaba todo protegido, no había forma de matarlo, pero el talón lo tenía desprotegido y le pegaron un flechazo y lo mataron con una flecha envenenada, ¿no? Entonces estaban los semidioses. Y uno dice, bueno, pero qué locos estos griegos, ¿no? ¿Cómo tener una mitología de este tipo?
Bueno, alguien dijo una vez que ese fue el comienzo del humanismo, el comienzo de tratar de poner al hombre como el centro de todas las cosas, ¿no? Como el rey y señor de la tierra. Ya el primero que lo intentó fue Satanás en el huerto del Edén. Pero estos griegos inventaron eso, ¿no? Que el hombre podía llegar a ser mitad hombre, mitad Dios. Los hombres estaban quizás al capricho de los dioses, entonces se rebelaban. Bueno, toda una historia. Pero comenzó ahí lo que se dio a llamar el humanismo. El hombre como centro. ¿Saben? Hoy tenemos semidioses. No viven en el Olimpo. No viven en el Olimpo. Viven en casas muy lindas. Puede ser un cantante, un músico, un rockero. Puede ser un gran deportista que juegue muy bien al fútbol o que boxee muy bien. Puede ser también un artista de cine o de televisión que se convierten en personas que todo el mundo quiere conocer, que todos se quieren sacar fotos con él, que sus opiniones son mucho más valederas que la opinión de una persona común por el hecho de actuar en la televisión, de pegarle bien a la pelota o de tocar bien la guitarra, ¿no? Y se convierten en semidioses, personas especiales. Algunos han muerto por ellos. Otros han hecho cosas ilógicas para ir a verlos. Otros tienen altares dentro de sus casas sobre estas personas. Y es muy parecido a estos semidioses griegos. Pero hermanos, quiero serles sincero en esta noche. Tenemos un peligro nosotros como Iglesia de Jesucristo. Y trate de entender lo que quiero decirle. A veces nosotros construimos dentro del cristianismo ídolos, personas a la que todo se le tolera, a la que no pasamos por el filtro que tenemos que pasar, que es el filtro de la palabra de Dios. Y hablo de pastores, de cantantes, de predicadores, a las que no ponemos bajo la lupa de la palabra de Dios, tanto en lo que dicen, tanto en lo que cantan, tanto en cómo viven. Y corremos un cierto peligro, un serio peligro, esa es la palabra, de endiosar a estas personas cuando nosotros tenemos que glorificar y adorar al Señor. Quiero leerles un pasaje de la palabra de Dios, luego estaremos leyendo un poquito más sobre este capítulo, que está en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Es un pasaje que tiene algunas características un poquito complicadas, pero vamos a tratar de mirarlo con paciencia. 28:1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahí estaba Ezequiel, Dios le habla a Ezequiel y lo encomienda a una misión. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. Y acá fíjese que hay un entre paréntesis, como que Dios aclara, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Hasta acá, la palabra de Dios. Les dije que íbamos a recordar un poquito el primario y el primer año que tuvimos historia antigua, por lo menos yo, ahí en el Hogar San Rafael, ahí me daban historia antigua en séptimo grado. Recuerdo bien porque me apasionó y aún hoy es algo que me gusta. Y les había contado un poquito de que vimos los dioses griegos, pero también estudiamos las culturas de la antigüedad, Roma, Grecia, pero me llamó siempre la atención
una cultura, y me acuerdo que tuve que hacer un trabajo práctico, ¿no? Y tuve que buscar ahí en las revistas viejas, las Anteojitos, las Villiquen, algo sobre esa cultura, y eran los fenicios, ¿no? Y recuerdo muy bien haber recortado un fenicio con una barba candado, tenía el fenicio, y vestido todo de seda, como un comerciante, ¿no? A los griegos se lo veía como guerreros o como filósofos, a los romanos como soldados romanos, pero a los fenicios como comerciantes, ¿no? Y me acuerdo de la capital, que se llamaba Tiro, ¿no? Y bueno, y de repente leemos esto y acá nos cuenta un poco cómo eran los fenicios. Este príncipe de Tiro, rey de Tiro, era el hombre que quizás más había llevado a Fenicia a una prosperidad. Era un hombre que era un gran comerciante, la palabra lo dice, ahora lo vamos a ver, y tenían una vida próspera, no solo los reyes, sino el pueblo. El pueblo estaba feliz porque este rey había construido grandes barcos mercantes y, y eso le trajo una gran prosperidad al pueblo. Pero de repente este hombre, al que le iba muy bien, de repente su corazón se enalteció y perdió toda humildad y comenzó a creer que él era mucho más especial que otro mortal, ¿no? Y se empezó a sentir como un dios, ¿no? El problema del rey de Tiro no era la prosperidad que tenía, sino su corazón. Su corazón se había engrandecido hasta el punto de decir, yo soy Dios. Volvemos a leer ahí en el versículo 2, dice, yo soy un Dios. Así nomás lo dijo, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado. La palabra de Dios acá nos indica algo. Cuando dice yo soy un Dios, la palabra Dios, fíjese hermano, hermana, está en minúscula. Pero cuando dice en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, está en mayúscula. ¿Por qué? Él cree que es un Dios, pero comete otro error gravísimo. Quiere sentarse en el trono de Dios, del verdadero Dios. Y dice la palabra que Dios le dice, ¿vos te querés sentar en mi trono? Y sos hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Él no solo se creyó un Dios, él se creía el único Dios. Miren hasta dónde llega, perdóneme la palabra, no tengo otra, la estupidez humana. Hasta dónde llega un hombre con un corazón entenebrecido, endurecido, lejos de Dios. Se sentía omnipotente. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Esto tiene una explicación. Dice que este rey de Tiro, que tenía grandes barcos que surcaban todo el mar, había construido un barco muy, muy grande. Y en ese barco él pasaba gran parte de su vida. Él ahí tenía habitaciones y él controlaba todo el tráfico marino, todo el comercio, hacía las contrataciones, como dice la Biblia, y ahí tenía su trono. Dice que en ese barco tenía un trono y él se sentaba como el rey de los mares, como el rey del comercio, hasta que llegó a decir, soy Dios. Nadie sabe más que yo, nadie puede más que yo. El Señor hasta irónicamente, ahora vamos a ver que le habla diciendo, vos te la creíste. Hermanos, es terrible creerse más de lo que uno es. Pero a veces sucede que pasa no solo con el hombre mismo, sino con los que lo rodean. ¿Nunca le pasó ver un hombre mal rodeado? Un hombre al que todos le dicen que sí y tiene acólitos al lado. Yo lo he visto muchas veces eso. Lo he visto. Miren, hay una
una anécdota que se cuenta sobre Maradona, que cuando Maradona fue a jugar el Mundial 86, él ya era un semidios en Nápoles. Así lo tenían. Hay una iglesia que se llama la iglesia maradoniana. Dice, cuando él fue, le dice al que tenía como representante, le dice, quiero una Ferrari. Y el hombre le dijo, bueno, no hay ningún problema, voy a hablar con el dueño de Ferrari para conseguir una Ferrari. Y cuando se está subiendo al avión, le dice, pero la quiero negra. Hasta ese tiempo, hermanos, las Ferraris eran rojas. O sea, Ferrari le había dicho que no a un montón de personas que querían cambiar el color de la Ferrari. La Ferrari era roja, la testa rosa, era roja, no había otro color para Ferrari. Bueno, fue este hombre, habló con el presidente de Ferrari y resulta que ya estaban todas agotadas y todas pedidas. Y este hombre dijo, no, pero es para Maradona. Entonces el presidente dijo, bueno, si es para Maradona, se la vamos a hacer. Y cuando ya se estaban yendo, después de haber cerrado el contrato, todo, Coppola le dice, pero mire que Diego la quiere negra. Y Ferrari se quedó, como diciendo, no, las Ferrari son rojas. No, Diego la quiere negra. Y entonces este hombre consultó con los que tenía al lado y dijo, bueno, si Diego la quiere negra, le vamos a hacer una Ferrari negra. Fue la primera Ferrari negra. Hoy hay Ferraris de otros colores, pero en aquella época no. Qué mal le hizo a este hombre que nadie le diga que no. Qué mal hace no tener el parámetro para considerarte un ser humano que solo pateas bien una pelota de fútbol. Qué doloroso debe ser que porque lograste un poder, ser el presidente de un país o lo que sea, creerte Dios. Y en cualquier ámbito de la vida que llegas a algún lugar, creerte más de lo que sos. Dios reprendió al rey de Tiro, lo reprendió, y acá podemos ver el corazón de Dios ante las actitudes de este tipo. Lo reprendió. Fíjese lo que le dice en el versículo 2, has puesto tu corazón como corazón de Dios, te la creíste, te agrandaste, estás equivocado, estás en un desfiladero, te estás cayendo, estás cometiendo un grave error. Y antes de emitir el juicio, me llama la atención la forma con la que Dios le habla a este rey, que parece como alabarlo. Yo creo que hay una cierta ironía de parte de Dios. Fíjese lo que dice, versículo 3 del capítulo 28. Dice, tú eres más sabio que Daniel. Dice, tú eres más sabio que Daniel. ¿Sería sabio este hombre, este rey de Tiro? Puede ser, quizás era un hombre sabio. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia, empieza a contar la palabra tú. ¿Cuántas veces aparece? Tú eres más sabio. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Vieron cómo Dios va llevando a este hombre al final? Tu corazón se enalteció por tanto ocuparte de vos, por tanto creértela, por endiosarte, por permitir que todos te adoren y te alaban y te idolatren. Te equivocaste. Está cerrado. El rey de Tiro. Pero nos puede pasar a nosotros también. Quizás en mucho menor medida.
pero creernos más de lo que en realidad somos. Quitar o querer quitarle la gloria que solo se merece el Señor. Nosotros estamos para mostrar a Cristo en nuestra vida. Y hermanos, a veces uno lo ve y resulta muy peligroso eso. Resulta de mal testimonio que inclusive creyentes o ministros no reconozcan que todo viene del cielo y que todo viene de Dios. Hace un tiempo me contaron, hace muchos años, de un predicador que se bajó del púlpito y le dijeron, gracias a Dios por su ministerio, hermano, gracias a Dios por la palabra que trajo. Y este hombre los miró y les dijo, bueno, si es tanto gracias a Dios, le hubieran dicho a Dios que predique. El que predicó hoy fui yo. Terrible. ¿Se puede llegar a eso? Yo creo que sí. Sí. Si nos olvidamos quiénes somos, si nos olvidamos quién es Dios, si no estamos en comunión con el Señor y no nos repetimos cada día, Señor, tú eres Dios y nosotros somos hombres y mujeres, hasta que finalmente Dios decreta una sentencia contra el rey de Tiro. Fíjense el versículo 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De manera de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Qué tremendo que es esto. Qué tremendo el decreto de Dios sobre la vida de este hombre. Cuando está a punto de morir, el hombre que lo va a matar, ahí viene la pregunta, está en interrogación. Yo soy Dios, como diciendo, ¿estoy errado en lo que pensaba? Alguien dijo que la muerte nos iguala a todos. No, hermano, la vida nos iguala a todos. Desde que nacemos somos creación de Dios. Desde que nacemos somos seres humanos, distintos en nuestra forma de ser. Pero Él es Dios y nosotros somos hombres. Y nosotros los hijos de Dios somos hombres y mujeres que están en esta tierra para darle la gloria al Señor. El Señor lo colocó en su justo lugar. Hombre eres y no Dios. No te confundas. Yo soy Dios. Yo soy el Señor. Fíjense que acá aparece la palabra Jehová el Señor 2 veces en el párrafo que hemos leído, para dar a entender que el señorío es de Cristo. Y en la segunda parte, la profecía, viene lo complicado acá, ¿no? Porque fíjese lo que sucede. Dice, versículo 11, viene otra palabra de Jehová a Ezequiel, ¿no? Otra palabra, no sé si fue en el mismo día, fue un tiempo después, pero viene una segunda palabra a Ezequiel. Y esta palabra dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Bueno, vamos a aclarar una cosita. La segunda profecía empieza diciendo, levanta endecha sobre el rey de Tiro. ¿Qué quiere decir? Empezá a cantarle cantos fúnebres. Es como empezar el velorio antes que se muera, ¿no? Empezá a cantarles cantos fúnebres. Es terrorífico. ¿Se imaginan? Ezequiel diciéndole a la gente, empiecen a cantar cantos fúnebres sobre el rey que quizás todavía estaba vivo. Empiecen a decirle, bueno, vamos a cantar sobre tu muerte porque estás condenado.
O sea, Dios ya ha decretado lo que va a pasar con tu vida. Tremendo, hermanos. Tremendo. Y después dice, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Quiero que tratemos de entender la imagen. Ezequiel va a ver al rey de Tiro, ¿no? Después de que ha levantado las endechas, de que ha cantado los cantos fúnebres, va a ver al rey de Tiro y le dice, ¿no? Le dice, lo está mirando a los ojos y le está diciendo, pero mire lo que le dice. Le dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, nombra las piedras, y después en el versículo 14 dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿A quién le está hablando Ezequiel de parte de Dios? ¿Hay alguien más con el rey de Tiro? ¿Hay alguien que está escuchando la conversación de Ezequiel con el rey de Tiro? Mire, acá está muy claro. Dios le está hablando a Satanás. Porque detrás de la rebeldía, detrás del orgullo, detrás de la idolatría, está Satanás. Entonces Dios, para que Satanás lo tenga muy claro, le está diciendo, estás desenmascarado. Le está hablando al rey de Tiro, pero por Tiro como elevación, le está diciendo a Satanás, que es el que está detrás de todas estas cosas, detrás de toda idolatría, de endiosamiento, de decirle que sí a las personas porque sí, detrás de todas esas cosas está el enemigo. Hermanos, cuando nosotros no glorificamos a Dios con nuestra vida, cuando nosotros elevamos a las personas a un nivel fuera de lo humano, cuando creemos que las personas son especiales, cuando le permitimos todo, cuando hacemos esos nombramientos que ahora están de moda dentro del cristianismo también, de darle honra y honores a las personas como si fueran semidioses, hay alguien detrás nuestro susurrándonos, y no es la voz de Dios. Cuando Pablo quiso ser nombrado Dios, dice que Pablo se metió en medio de la multitud y los empujaban y prácticamente le decía, ustedes están locos, ustedes tienen que adorar a Dios, nosotros somos hombres. Eso decía Pablo. Dice que se rompió las vestiduras porque no podía entender que ese pueblo quisieran hacerlo dioses. ¿Cuáles son las diferencias, hermanos, que no debemos olvidar entre Dios y nosotros? En esta segunda meditación voy a dar solo 3 y en la próxima daré las siguientes. Pero quiero que esto quede grabado en nuestro corazón, porque hay peligro de estas cosas, hermanos. Y estos son tiempos que nosotros debemos buscar a Dios. Yo creo que vos aprovechaste el tiempo, hermanos y hermanas, que estuvimos en cuarentena y que seguimos estando. Yo creo que tu vida espiritual ha tenido un cambio. Seguramente has tenido más tiempo para leer la palabra, más tiempo para orar. Seguramente lo aprovechaste. Pero ¿sabes qué? Si no lo hiciste, ahora es tiempo de hacerlo, de buscar al Señor. Vamos a ver la primera diferencia. La primera diferencia que nosotros notamos en la palabra y en la vida diaria es que Dios es el creador y nosotros
somos sus criaturas. La palabra de Dios ahí en Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros no podemos crear absolutamente nada. Nosotros podemos hacer cosas a partir de elementos que ya Dios ha creado. El único que crea de la nada es Dios. Y hermanos, a veces nos acostumbramos, ¿no? Decíamos la otra vez, nos acostumbramos a la gracia, a la santidad de Dios. Y a veces nos acostumbramos a ver todo lo creado y sentirlo como que, bueno, es lo que está, es lo que tiene que ser. Y no nos damos cuenta de la majestuosidad de la creación. Lea el Salmo 8. Lea lo maravillado que estaba el salmista al ver la creación. Hermanos, toda la creación es del Señor. Nosotros a veces creemos que lo santo está solamente cuando entramos al templo. Y hermanos, nosotros debemos vivir la vida como si estuviéramos en el templo, todo el tiempo. Todo el tiempo. El universo que Dios ha creado debemos reconocerlo como creación del Señor y agradecerle cada día por su creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y nos acostumbramos. Creemos que el cielo siempre está sobre nuestras cabezas, que la luna sale, que el sol sale, que el agua está, que el aire para respirar siempre va a estar. Nos acostumbramos a que Dios creó todo y no le agradecemos en nuestro corazón. Una vez un hermano, un pastor del interior me dice: Ricky, ustedes acá en Buenos Aires el cielo no lo ven nunca, ¿no? Y yo me quedé pensando y digo, la verdad que sí. Nunca vemos un amanecer, nunca vemos un atardecer, lo damos por contado, está, existe. Tenemos que volver un poquito a esa sencillez que tenía la iglesia primitiva. Fíjense, aún las primeras predicaciones en los discursos de Pedro, ¿no? Pedro hablaba de que Dios había creado todas las cosas y él le daba la gloria a Dios por eso. Hermanos, tenemos que volver a esa sencillez y reconocer que Él es el Creador y nosotros sus criaturas. El otro punto que quiero comentarles en esta noche, que debemos también no tomar por sentado y olvidarnos, porque de esa manera podemos llegar a tener el peligro de equivocarnos, es que Dios es el sustentador y nosotros somos los sustentados. Dios es el dador de todas las cosas y nosotros somos los que recibimos todas las cosas. Fíjense, hablando del cielo que estábamos hablando, ¿quién mantiene en su lugar las galaxias, los planetas, las constelaciones, la Tierra con sus mareas? ¿Quién las mantiene? ¿Quién las sostiene? La palabra de Dios dice que el Señor hasta el día de hoy trabaja. Mi padre y yo, mi padre todavía trabaja, dijo el Señor. Quiere decir que Él está sustentando su creación. Que no es algo que funciona por inercia. No, no. Dios sustenta la creación. Dios sustenta, cuida, guarda su creación. Y nosotros, hermanos, dependemos de Dios. ¿Qué pasaría si se cortara nuestra respiración? Si nuestro corazón dejara de latir. Hoy se habla tanto de la respiración. Me acuerdo al principio de la pandemia, el tema de los respiradores artificiales. Algo tan sencillo como respirar se había vuelto algo tan dramático. Recuerdo que algunos millonarios habían comprado respiradores artificiales para tener en sus casas. Ahí nos dimos cuenta que el aire, aunque es gratis, es un bien preciado.
que si no existiera, no podríamos respirar. ¿Quién lo hace? ¿Quién está detrás del proceso de la fotosíntesis y del aire? El Señor que sigue sustentando su creación. Hermanos, una de las cosas como cristiano, sencillito hermano, sencillito es esto, darle gracias a Dios cada día por el hecho de estar vivos, por el hecho de despertarnos, agradecerle a Dios cada día de nuestra vida y vivir de manera agradecida. Este es un mundo que no le agradece a Dios, es un mundo desagradecido. Me contaban algunos hermanos que al principio algunos tuvieron miedo y temor y quizás estaban predispuestos a que se le predique la palabra. Hoy ya se olvidaron, ya están esperando que todo se abra para seguir haciendo su vida y sus cosas, y dentro de un año volverán a lo mismo. Que Dios nos ayude a nosotros a predicar la palabra con unción y a predicar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Hermanos, tenemos que predicar que hay un tiempo que se acaba, que Cristo viene, que la gente necesita a Cristo, que este rey de Tiro no es la excepción, es la regla. El mundo tiene el corazón del rey de Tiro. Y esto se puede meter en la iglesia y se está metiendo en la iglesia. Pero lo que les quiero decir es que el mundo tiene el corazón del rey de Tiro. Todos podrían ser el rey de Tiro si pudieran, al no tener a Dios. Prediquemos la palabra del Señor. Y por último, hermanos, Dios es el dueño de todo y nosotros de nada. Él es el dueño, Él es el Señor. El universo es de Él, la creación es de Él, el mundo y todo lo que en ellos hay es de Él. ¿Se acuerda el Salmo 24? ¿Qué dice el Salmo 24? Que de Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es toda la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habitan. O sea, todo es del Señor. Nosotros somos del Señor. Nosotros mismos somos propiedad de Dios. Él es nuestro Señor. Y ese era el gran problema que tenían los primitivos cristianos cuando se enfrentaban con los romanos. Ellos decían, César es el Señor, el dueño de todo. Los apóstoles y los discípulos decían, no, el Kyrios, el César, no es el César. Cristo es el Señor. ¿Cómo terminaban? Con los leones, en el circo. Pero ellos tenían claro que el dueño de todas las cosas, el Señor del universo, el Señor de la creación, el Señor de nuestra vida, es Dios. Él es nuestro Señor. Hermanos, nos engañamos a nosotros mismos cuando nos apropiamos de las cosas, cuando creemos que todo lo que poseemos es nuestro. No nos llevamos nada, ¿eh? Nada nos llevamos. Nada. Solo a Cristo en nuestro corazón nos vamos a llevar a la eternidad. Todo le pertenece a Dios. Y nosotros a veces decimos, y bueno, es una frase, pero la decimos. Mi casa, mi auto, mi familia, mis hijos, mi salud, mi trabajo, mi dinero. En realidad, mi tiempo. Mi tiempo. Hasta el tiempo le pertenece al Señor. Él sabe hasta cuándo, hermanos. Él sabe hasta cuándo. No nos olvidemos estas cosas. Si hay algo en mi corazón, si hay algo por lo que oré antes de predicar esta palabra, es para que no nos olvidemos de estas cosas. Sencillitas, pero que tienen que estar en nuestro corazón. Creo que Dios quiere hablarnos en este tiempo.
hablarnos en especial manera de que lo busquemos a Él, de que estemos cerca de Él. Miren, es muy triste no reconocer a Dios en nuestros caminos. Es muy triste creer que somos dueños del tiempo, dueños de todo. Hace un tiempo atrás escuché, está en YouTube, usted lo puede escuchar, el diálogo que tuvieron los tripulantes del APA, del avión Lapa. ¿Recuerda ese avión que se estrelló cuando estaba saliendo en Aeroparque? Bueno, uno cuando escucha eso se estremece. La vida que se les iba a ir en minutos, y ellos estaban pensando en cualquier cosa. Uno escucha los diálogos tan superficiales, tan triviales, tan como diciendo, el avión sale y el avión llega. ¿No se preguntaron si ese avión iba a llegar? ¿No se encomendaron a Dios ninguno de ellos? No. Por lo menos en la grabación no sale. Nadie dice que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en este viaje. No, no lo hicieron. Y me pregunto los pasajeros, ¿no? ¿Habrá algunos que se habrán encomendado a Dios y le habrán dicho, Señor, tú eres el dueño de la vida y de la muerte? Si tú permites que este avión llegue, y si no, estoy en tus manos. ¿Habrá habido alguno que haya dicho esa oración? Porque no somos nuestros, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Ignoráis, o sea, ustedes están ignorando que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Escuchó lo que dice Pablo? Pablo nos está diciendo a nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, ustedes no son de ustedes, son de Dios, pertenecen a Dios, son templos del Espíritu Santo. Hermanos, qué verdades tan sencillas que necesitamos atesorar en nuestro corazón. Hemos sido creados por el Señor. Él es el creador. Mire qué diferencia entre Dios y nosotros. Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Él es el sustentador y nosotros somos los que somos sustentados. Él es el dueño de todo y nosotros dueños